Con la temporada de la Liga Smartbank terminada, llegamos al punto en el que hay que echar la vista atrás para ver cómo lo ha hecho, pues precisamente la Sociedad Deportiva Huesca en la 2022-2023. ¿Habrá cumplido los objetivos? ¿Habrá cumplido las expectativas? ¿Cómo ha sido su evolución? ¿Quiénes han sido sus jugadores más destacados? Lo vemos. Bienvenidas amigas y amigos un día más aquí a Deporte Aragonés, ya sabéis, vuestro canal de referencia sobre el deporte aragonés y además un canal de YouTube cuyas siglas también pueden significar demostración algorítmica, porque precisamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer hoy una demostración de que somos ineptos totalmente y de que nos quedamos ya sin ideas para los significados de las siglas. La verdad es que necesito vuestra ayuda. Necesito vuestra ayuda, chavales. Tanto aquí como en la plataforma morada tenéis que decirme significados que os gustaría de deporte aragonés, de esas siglas de DA, para añadir en los vídeos. Yo tengo un listado ahí, una hoja de Word ahí con sus distintos significados que he ido utilizando y solo hay uno en el que se repite dos veces, que es el de dar asco. Así que ya no hace falta que lo digamos más, ya damos suficiente asco repitiéndolo dos veces. Bueno, repitiéndolo una vez, mejor dicho. En fin, vamos a hablar hoy de lo que ha sido la temporada de la Sociedad Deportiva Huesca. Así que vamos a proceder a vernos. No quiero que se vea ya más este fuego. A ver qué foto tengo aquí, que no sé. Bueno, una de Andrés. Venga, me sirve, la vamos a dejar. Vamos a dejar esta fotografía de Andrés Fernández porque, bueno, creo que luego hablaremos de él si no me equivoco. El objetivo de la temporada de la Sociedad Deportiva Huesca, ¿cuál creéis que era? ¿Creéis que era salvarse? ¿Creéis que era descender? ¿Creéis que... descender desde luego no creo que sea el objetivo de ningún equipo. Pero, ¿cuál creéis que era? Yo desde luego pienso que era el que se ha cumplido, ¿no? Salvarse holgadamente, salvarse con cierta holgura, tampoco tener mucho sufrimiento, aunque es verdad que se sufrió casi hasta el final. Playoff, dice Miguel, bueno, no creo que fueran tan altos los objetivos, pero bueno, creo que se intentaba buscar dotar al equipo de una especie de base de jugadores, de una base sólida, sobre la que cimentar el resto del proyecto, ¿no? Creo que el primer año de Ciganda debía de ser así, ¿no? De buscar, pues hacer un poco limpieza del vestuario, buscar qué jugadores se pueden potenciar, qué jugadores me encajan, qué jugadores no, y para el año que viene pues dar ahí las puntillas y acertar con 3 o 4 fichajes más y ver si podemos catapultar el equipo ya hacia el playoff, por ejemplo, o por qué no, el ascenso directo. Y creo que eso es lo que se ha conseguido. Se ha conseguido una media tabla, se ha conseguido salvarse. Es verdad que con altibajos en la temporada, ahora lo veremos. Y quizás se debería haber terminado incluso bastante más arriba, pero bueno. Creo que ha habido un tramo, sobre todo este último, ha sido bastante flojo. Y se ha terminado acercando el conjunto alto aragonés demasiado a los puestos de descenso. Sin embargo, es verdad que en la primera parte de la temporada, sobre todo en los meses de septiembre y octubre, si no me equivoco, fueron una auténtica pasada. Bueno, de hecho, vamos a poner aquí en quién se cimentaba, creéis, ese éxito. Exacto, los hermanos Pulido. Creo que estos dos solventaban, vamos, sin ningún tipo de problema todos los problemas, para la redundancia, defensivos que podía haber o que podían surgir. Ahí lo tenéis, el bueno de Rubén, perdón, que se me ha movido un poco esto. El bueno de Rubén y el bueno de Jorge. Creo que los dos se han compenetrado muy bien en muchos tramos, así que bueno, pues me alegro por ellos. Y bueno, eso tenía a Cuco contento. La verdad es que muy contento con su temporada, con la de los hermanos Pulido. Y es verdad que en ese tramo hubo esperanzas, ¿no? Hubo esperanzas de que se pudiera llegar al playoff, de que se pudiera tener un buen momento, ese momento de los meses de septiembre y octubre se mantuviera un poco más, porque vimos un Huesca muy sólido, muy fuerte, muy compacto, que es verdad que no era muy bueno, muy agradable de ver, vamos a decir. Terminaba los partidos 0-0, 1-0 de vez en cuando ganábamos, pero sobre todo no perdíamos, eso es muy importante. Y no encajaban casi goles de nuevo gracias a los hermanos Pulido que hemos visto antes. Pero sin embargo, poco a poco se ha ido cayendo ese rendimiento tanto defensivo como ofensivo. Así que, pues bueno, no se ha podido conseguir ese objetivo ambicioso que apunta Miguel en el chat, que podría haber sido pues ese luchar por el playoff. Y uno de los puntos que hay que comentar es desde luego el rendimiento fuera de casa, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a hablar un poco de la Sociedad Deportiva Huesca, ¿vale? La temporada de la Sociedad Deportiva Huesca... Uy, no, que esa no es la tabla. La tabla está ahí.
Yo quería poneros la clasificación y os puse una foto de tabla, en fin. Concluye 15ª con 52 puntos, un balance de 11 victorias, 19 empates y 12 derrotas, con un total de 36 goles a favor. Curiosamente, los mismos goles recibidos, 36. Así que tenemos un balance de 0. 0 goles, no tenemos ni goles a favor ni goles en contra. Nos quedamos a 0. Y bueno, hay que decir también que 36 sigue siendo un número importante. ¿Por qué? Porque son los números sumados en casa. Puntos sumados en casa, 36. Siendo el 9º mejor local con un balance de 9 victorias, 9 empates, la verdad es que demasiados quizás, y 3 derrotas. Mientras que lejos del Alcoraz, como apuntaba el bueno de Miguel, no ha sido una gran temporada. No ha sido una temporada maravillosa y ha sido solo, 16 puntos con 2 victorias. Y la última se logró en la penúltima jornada ante el Lugo, que estaba ya descendidísimo. Así que, no estamos ante el mejor local, la verdad. Estamos, de hecho, ante el quinto peor... Mejor visitante, debería haber dicho, no mejor local. Quinto peor visitante con un balance de 2 victorias, como comentábamos, 10 empates, muchos empates y 9 derrotas. Y de hecho, además, es que se comentaba, se vio, había varias imágenes que, así es como se queda un poco uno viendo tantos empates, ¿eh? La verdad es que te dejan a uno gritando, y precisamente en ese derbi aragonés, en fin. Se hicieron un artículo, creo que era en Transfermarkt, de los Reyes del Empate, que lo comentamos en un directo, y vimos que la Sociedad Deportiva Huesca era el líder absoluto, que llevaba 16 empates en ese momento, y creo que ha acabado con 19, o sea que seguramente sea el equipo de la liga, de todas las grandes ligas europeas con mayor racha o mayor ratio de empates en la temporada. Así que eso creo que tiene a Cuco un poco preocupado, la verdad. Y también hay que hablar de números individuales antes de pasar a desvelar qué hay aquí. Tenemos al máximo goleador Juan Carlos Real. ¿Quién nos lo iba a decir? Con 8 goles. Así que buenos números en ese aspecto de Juan Carlos Real, que ha tenido sus altos y sus bajos. También os digo, ha tenido sus momentos más buenos y sus momentos más malos. Y la verdad es que yo casi que me quedo más con los malos. No me ha terminado de convencer mucho su temporada una vez más. No sé si qué le habrá parecido a Miguel. El caso es que tenemos como máximo asistente a un jugador también que, yo aquí no contaba para nada con él. Pero nos dice un poco de cuál ha sido el juego, ¿no? Del conjunto ostense, que no es otro que Andrei Ratiu, con 5 asistencias, es el máximo asistente. Creo que si Marc Mateu hubiese estado sano en el último tramo de liga, pues quizás podía haber optado a superar a Ratiu, pero como no ha sido el caso, pues el rumano, que pues es el jugador que más asistencias ha dado del conjunto alto aragonés. Y estaba aquí liado sacando los papelitos, aquí están, ahora los veremos. Y no obstante, creo que todos estamos de acuerdo en quién es el jugador clave, ¿vale? Lo he mencionado ya. Y creo que el jugador clave, al menos en el modelo de juego de Cuco Ciganda y en cómo estaba jugando el Huesca, creo que es Marc Mateu. Creo que Marc Mateu es el jugador clave, sin ninguna duda. Es el jugador más diferente, vamos a decir, con más creatividad, con más capacidad de jugar hacia adelante, con regate, con muy buen centro, ese maravilloso, magnífico balón parado que tiene, tanto con el pie como con la mano, que eso también es importante añadirlo. Y es un jugador que se entiende muy bien con sus compañeros y que ve los espacios, los ataca, ve a sus compañeros donde se mueven, así que creo que es un jugador muy, muy a tener en cuenta para esta próxima temporada con el conjunto ostense, que en el conjunto que entrenará el bueno del Cuco Ciganda. En fin. Y ya pasamos a ver una especie de sección que he añadido en este balance de la temporada, que espero mantenerlo también en los futuros que hagamos. Al menos en el Zaragoza seguro que está, porque lo he hecho también. Vamos a destacar a varios jugadores y para hablar del mejor jugador volvemos a poner una fotografía que ya estaba antes. Ahí está, Andrés Fernández. Creo que para mí, sin ninguna duda, aunque el jugador clave haya sido Marc Mateu, creo que el jugador que ha rendido con más regularidad, que su nivel ha sido el más alto, con mayor continuidad de tiempo, ha sido el de Andrés Fernández. Creo que ha sido un jugador muy importante. Desde luego uno de los mejores porteros, pues quizás no de la categoría, pero desde luego ha estado ahí cuando el Huesca lo ha necesitado. Ha tenido muy buenas paradas, también ha tenido momentos de bajón, desde luego, como todos. Pero creo que el nivel de Andrés Fernández ha sido buenísimo y creo que se merece ser destacado como el mejor jugador
de la temporada. Así que bueno, se merecería unos aplausos, pero creo que en esta escena no los tengo. Así que lo lamento por él, se los damos todos así, desde casa también, por ejemplo. En fin. No así. No, aplausos seguramente no se merece, pero bueno, siempre hay que dárselos para apoyar a la gente. El peor jugador, creo que el peor jugador ha sido precisamente el que yo pensaba en las predicciones de la temporada, que lo podéis ver ese vídeo que también estará en YouTube. El jugador clave. Yo pensaba que iba a ser Kanté. Y me parece que ha dado un poco el Kanté. Y precisamente este ha sido el peor jugador. Creo que el bueno de Aboubakar y Kanté no ha sido precisamente bueno para el conjunto ostense. Creo que quizás había también muchas expectativas. Yo esperaba que fuese un buen goleador y no lo ha sido. Y tampoco ha contribuido mucho al juego del Huesca, que ha estado bastante perdido, sinceramente. Aunque bueno, también tiene sus momentos, ¿eh? Luego un jugador que creo que ha sido infravalorado es el bueno de Kento Hashimoto. Creo que es una temporada muy buena, muy por encima de las expectativas sin ninguna duda. Yo pensaba que venía a rellenar banquillo y se acabó. Y creo que el Cuco ha encontrado un jugador bueno. Que sí, ojalá poder tenerlo de nuevo en el conjunto ostense. Porque es un jugador muy importante y un jugador clave para lo que busca el Cuco Ciganda. Creo que es un jugador muy interesante, con mucha capacidad de recuperación, con mucha capacidad de sacrificio, de lucha, de ganar los duelos, que esto para el Cuco es súper importante. Y sobre todo también de lanzar al equipo cuando hay contragolpes, de recuperar el balón y buscar rápido a un compañero por delante. Creo que eso lo ha hecho muy bien. Así que creo que es un jugador infravalorado, porque creo que no ha estado entre los que nos han llenado el ojo, podríamos decir, ¿no? Que bueno, pues Andrés Fernández, Marmateu, quizás Gerard Valentín, quizás Juan Carlos Real, alguien más la ha llenado el ojo. Pero para mí Kento Hashimoto ha sido un jugador ahí que podemos destacar como infravalorado. No sé qué os parece a vosotros. En fin, sin embargo, uno de sus acompañantes habituales en el centro del campo ha sido un que para mí es un jugador sobrevalorado, que es David Timor. No me ha gustado nada, esta temporada ha sido bastante floja. Creo que ya su edad no le permite rendir como lo hacía antes en el centro del campo, no es tan sólido como antes. Creo que desde el puesto de central podría hacerlo sin duda bastante mejor. Así que bueno, pues yo creo que David Timor ha sido ese sobrevalorado y de hecho ha sido muy utilizado por el Cuco Ciganda. Ha jugado 35 partidos, ¿eh? O sea, no debería estar viendo Cuco Ciganda lo mismo que yo, pero bueno, ya sabemos que los entrenadores manejan mucha más información que nosotros los meros espectadores. Pero para mí, sobrevalorado sin ninguna duda el bueno de David Timor. Y jugador sorpresa, pues mira, creo que aquí lo comparten dos. Lo comparte uno, que fue el jugador sorpresa a principio de temporada, que creo que es canterano del conjunto ostense, el bueno de Pablo Tomeo. Creo que ha sido un jugador muy interesante al principio de temporada, que empezó muy bien, que dio muy buen rendimiento y además coincidió con esa buena racha de resultados, sobre todo en septiembre. Jugó mucho el bueno de Tomeo, pero comparte el premio con el jugador que ha sido el más importante al final, al menos en el aspecto goleador, que es Juan Carlos Real. Me ha sorprendido muchísimo que haya marcado tantos goles, la verdad. Y eso que ha hecho también partidos bastante flojos, pero fijaos, 8 goles que ha marcado para el conjunto ostense, siendo el máximo goleador. Y ahora tenemos tres jugadores más a destacar antes de ver los jugadores que metí en las porras del el muerto, el cuello raso y es el fichaje. Tenemos como jugador de excepción un jugador que venía para ser capitán del centro del campo, para ser baluarte del juego del conjunto ostense, para llegar al área, para aportar sobre todo llegada, disparo desde lejos. Lo ha aportado en ocasiones, pero no tanto como se esperaba. Óscar Sielva creo que ha sido bastante decepcionante su temporada. Y quizás no hemos visto su rendimiento más acercado a lo que esperábamos hasta enero. En ese mes sí que empezó a rendir algo mejor, pero la verdad es que he tenido momentos muy malos Óscar Silva, sobre todo de no entrar ni en el 11, o sea, juega muy poco. Sin embargo, creo que es un jugador que puede encajar en el modelo, y yo pensaba que encajaría perfectamente en el modelo de Kunku Ciganda. Veremos cómo se resuelve, veremos cuál es su situación después de que se terminen los playoffs y el Eibar, que es su club, esté en primera o en segunda. Veremos qué quieren hacer con él, porque, bueno, si están en segunda quizás se lo puedan o quieran quedar. Veremos qué sucede. Y ahora vamos con los fichajes. Perdón, de nuevo. Hablamos del peor fichaje y el mejor fichaje. Venga. Vamos a hablar primero del mejor. Venga, empezamos por lo bueno y acabamos con lo malo. Empezamos por el mejor fichaje, creo que no hay ninguna duda. Es un jugador que este señor quería y le pone bien contento. Y creo que es, sin ninguna duda, el mejor fichaje y seguramente el mejor jugador desde el mes de enero.
Samuel Obenj. Samuel Obenj ha sido un jugador importantísimo. Ha encajado a la perfección en el estándar de delantero que necesitaba y quería el Cuco para jugar en el Huesca. Delantero fornido, delantero alto, delantero que lucha, delantero que gana duelos, delantero que presiona bien, que eso lo hace muy bien, y lo valoramos poco. Y delantero que cae a bandas, que no siempre está en el área, pero que además en el área pues suele ser bastante letal, aunque también falla alguna que otra ocasión importante, pero bueno. Es un rematador, que es lo que buscaba el Cuco, y además es un jugador capaz de oxigenar el juego, que desde luego no estaban siendo capaces ni Escriche, ni el bueno de Kanté, ni siquiera Carrillo, aunque bueno, no ha terminado siendo tan mala la temporada de Carrillo. Pero desde luego, mejor fichaje para mí, Samuel Obenj. Y peor fichaje, pues es un jugador que ya no está en la Sociedad Deportiva Huesca porque abandonó en invierno. Y bueno, es Juan Villar. Yo esperaba bastante de Juan Villar. Creía que como segundo punta podía rendir bastante bien detrás de Carrillo, por ejemplo, o de Kanté. Pero no ha sido el caso. Si no me equivoco, está en el Córdoba de Primera Federación desde el mes de diciembre, enero. Bueno, cuando se abrió el mercado invernal, creo que en enero. Sí, enero. Así que mal fichaje. Yo creo que es el peor fichaje sin ninguna duda, el de Juan Villar. Y bueno, al final con eso terminamos, ¿eh? Con eso terminamos. Hemos hecho peor fichaje, mejor fichaje, de jugador de excepción, jugador sorpresa, jugador sobrevalorado, jugador infravalorado, peor jugador y mejor jugador. 8 categorías. Si se os ocurre alguna otra, dejádmelo saber en los comentarios o en el chat de Twitch, que lo estamos haciendo también en directo este vídeo para nuestros seguidores en Twitch. Y bueno, pues creo que al final lo que comentamos un poco al principio, ¿no? Que con la plantilla que tenía el Cuco, buscábamos un poco en este primer año hacer un poco de prueba y error, sentar las bases del proyecto, ver quién nos valía y quién no. Que por cierto, no hemos hablado, por cierto, de jugadores como Cristian Salvador, que me ha gustado bastante su rendimiento, me ha sorprendido. Creo que ha sido el jugador con más duelos ganados, intercepciones o algo así, que lo he visto en el Twitter del Huesca precisamente hoy, pero he tenido un día un poco movido y no he podido dedicarle tiempo. Y bueno, creo que con esa plantilla, pues eso, buscaban plantar una base, plantar una semilla que después, al año siguiente, ver qué jugadores podían crecer y ver qué jugadores hay que cortar de raíz y ver qué jugadores hay que implantar y hay que traer. Seguramente, pues 5 o 6 fichajes que esperemos que eleven un poco el nivel, o esperemos que así sea, pero bueno, va a estar difícil porque la situación económica del Huesca va a estar complicada, pero bueno, creo que se ha conseguido. Y ahora, antes de terminar con el vídeo, uy, que tengo aquí un post-it puesto. No sabía yo que tenía aquí un post-it en esta hoja. Vamos a ver si hemos acertado quién fue el muerto, quién fue el cuello raso y quién fue es el fichaje. En fin. El cuello raso, el jugador que yo creía que iba a ser el primero en abandonar el barco, era Cristian Salvador. Cristian Salvador, precisamente un jugador que he destacado que ha estado muy bien y que ha sido interesante verle. Pues mira, yo pensaba que no iba a ser su año y pensaba que iba a abandonar el barco pues en el mercado de invernal porque veía que había muchos centrocampistas y además estaba Pablo Tomeo ahí irrumpiendo y pensaba que Cristian Salvador no tendría hueco, pero fijaos, al final ha hecho una buena temporada y ha terminado pues bastante bien y bastante asentado. El que no ha terminado bastante asentado es el que yo pensaba que iba a ser el fichaje, ese fichaje. Ahí lo veis. Kevin Carlos, o Carlos Kevin. Bueno, pues está en el filial del Betis. Veremos cómo vuelve. Veremos si vuelve o no. No lo tengo muy claro cuál era su situación. Creo que estaba cedido, pero no sé si había alguna opción de compra. Y bueno, yo pensaba que iba a ser el fichaje para la Huesca y yo le veía bastante encaje. Y más que a Scriche, por cierto. Pero, oye, no ha sido el caso. No lo han querido ver así. Así que, bueno, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Y ya por último, bueno, yo pensaba que el muerto iba a ser Enzo Lombardo, pero no ha sido el caso. No ha sido el caso Enzo Lombardo, creo que ha aportado bastante en el tramo final, bueno, bastante. Bastante más de lo que se esperaba, vamos a decir. Desde luego no ha sido el muerto. No sabría deciros quién ha sido el muerto, el jugador que ha estado en la temporada de la Huesca y no ha hecho nada realmente y se esperaba algo de él y tampoco ha estado ahí ni entrando en el 11 ni nada más así. No sabría deciros quién era porque ahora estoy pensando y ha sido un Huesca un poco coral. Quizás Kanté podría haber sido, ¿no?
No lo he pensado realmente quién podría sustituir, pero bueno, en fin. Y antes de nada, no podemos terminar el vídeo por todo lo alto sin hablar de lo mal que lo ha hecho el Huesca en ciertos aspectos. Y es que he preparado, emulando por supuesto a la media inglesa, copiándolos vilmente, bueno, copiándolos tampoco, pero emulándolos, eso sí. El índice de incompetencia de Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca, ¿vale? He buscado unas ciertas estadísticas que ahora os iré diciendo. Y bueno, pues cuando ha procedido, pues he sumado puntos y cuando no, pues no. En el caso del Huesca, he de decir que tiene un 6. Tiene 6 puntos en el índice de incompetencia. Y esto se debe al resultado total, que son puntos no ganados ante rivales con inferioridad numérica. Es decir, rivales a los que les expulsaban un jugador. No momentos en los que salía alguien del campo, ¿vale? Eso no lo he contado, pues por supuesto. ¿Sabéis cuántos puntos ha dejado el Huesca ante rivales con inferioridad numérica? Más de 10 minutos, de inferioridad numérica. No me valen jugadores que fueran expulsados en el 95, por ejemplo, el caso de Leibar. Cero puntos. No se ha dejado ninguno, porque es cierto que ha tenido varias expulsiones, pero en el tramo final del partido, así que no los cuento. Goles recibidos estando en superioridad numérica. La Sociedad Deportiva Huesca tiene un 0 también. 0 puntos aquí. Y quedan 2 estadísticas más que aquí sí que son las que ha sumado. Tarjetas rojas que conllevan pérdida de puntos. Aquí sí, la Sociedad Deportiva Huesca pues son 4. 4 puntos que ha perdido por tarjetas rojas. No son realmente muchos, son solo 2 partidos y se ha empatado, por ejemplo. Así que, bueno, que creo que es el caso. Así que, oye, no son tantas. Bueno, perdón, son 4 tarjetas rojas. Son 4 tarjetas rojas, no 6. En fin, las que conllevan pérdidas de puntos, Las que no las cuento. Y por último, puntos no ganados ante el colista. Y aquí la Sociedad Deportiva Huesca tiene 2. 2 porque, bueno, empató con el Lugo. Y pues se dejó 2 puntos de ganar, que finalmente ha sido el colista. Así que ahí se explican esos 6 puntos de la Sociedad Deportiva Huesca. Y bueno, en el vídeo del Real Zaragoza pues ya veréis cuántos puntos tiene en el índice de incompetencia el Real Zaragoza. Así que bueno, con ese índice de incompetencia, con esa bienvenida, terminamos el vídeo de hoy. Ahí veis que el Cuco está muy contento, yo también estoy muy contento de haberos tenido por aquí. Estaría más contento todavía si estuvieseis también siguiéndome en el canal de YouTube, que por cierto, si no lo hacéis, pues bueno, grabamos de vez en cuando vídeos para ahí. Y también hacemos vídeos en Twitch directamente para la plataforma roja, como este mismo que estoy haciendo en directo para los amigos de Twitch. Así que bueno, pues con eso terminamos el vídeo, pero no creáis que hemos terminado de hablar de la temporada 2022-2023 de la Sociedad Deportiva Huesca. Porque todavía nos queda ir al examen final y nos queda ver qué notas hemos sacado esta temporada.